Los laboratorios de especialidades inmunológicas ofrecen claridad y exactitud en la ejecución de análisis de control de calidad, así como en investigación y desarrollo. Realizamos investigación preclínica de vacunas y productos farmacéuticos. Validamos métodos conforme a guías nacionales e internacionales. Demostramos intercambiabilidad a través de estudios de perfiles de disolución. Somos expertos que brindamos soluciones a través de análisis de liberación, implementaciones, investigación y desarrollo, documentando estos procesos y generando las validaciones correspondientes, contribuyendo a la seguridad y eficacia de los medicamentos comercializados en México. Desarrollamos métodos para determinar la potencia, pureza y eficacia de productos biotecnológicos. Ofrecemos métodos alternativos al uso de animales para demostrar inocuidad de productos cosméticos. Identificamos microorganismos por métodos moleculares, así como pruebas de alta especialidad para el sector veterinario. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a su webinar titulado Monitoreo Ambiental en Áreas Clasificadas. Les queremos agradecer mucho su participación a todos ustedes y esperemos que sea de su agrado. Les voy a comentar que les pedimos por favor que durante toda la sesión mantengamos micrófonos y cámaras apagadas para evitar interrupciones. Al final de la ponencia vamos a tener un espacio precisamente para preguntas y respuestas que podrán estar escribiendo en el chat para que nosotros les demos lectura al finalizar, de acuerdo a la ponencia. Y también al finalizar toda mis compañeras, cuando ya se termine la sesión, vamos a dar las instrucciones para poder accesar a las constancias de asistencia, de participación a este webinar. Pues muchísimas gracias nuevamente por su asistencia. Esperemos que sea de su agrado y procedo a presentar a mis compañeras ponentes. Como primer plano tenemos a la ingeniera y la IBQ, Tania Alejandra Áviles Jiménez. Ella es ingresada a Bioquímica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con más de 4 años de experiencia en la realización de monitoreo microbiológico ambientales en áreas limpias, laboratorios, áreas de producción, almacenes y hospitales. Maneja técnicas de trabajo para áreas asépticas y áreas de clasificación ISO 5, 6, 7 y 8. Tiene experiencia en el muestreo de superficies de aire, agua y ha trabajado en proyectos para la clasificación de plantas farmacéuticas. Actualmente tiene el cargo de la jefatura en el área de tecnología celular, donde planea, coordina y capacita, además de ejecutar actividades referentes al monitoreo ambiental internos y externos de los leyes. De igual manera, también presentamos a mi compañera, la bióloga Virginia Araceli Toledo Herrera. Ella es bióloga egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con más de 4 años de experiencia en el monitoreo ambiental en áreas clasificadas igual ISO 5, 6, 7 y 8 para la fabricación de áreas de empaque, áreas de hospitales y monitoreo de agua. Realiza monitoreos de sedimentación, de centrifugación de aire y de superficies. Ha participado en proyectos de clasificación de áreas de fabricación de acuerdo a la NOM 059 SSA 1 2015 y buenas prácticas de fabricación de medicamentos desde el diseño de muestreo, recuento microbiano, reporte de límites y de alerta y límites de acción y emisión de reporte de resultados. Actualmente labora en los laboratorios Ley como analista de tecnología de celular, desempeñando una actividad de mantenimiento y bioensayo utilizando cultivo celular, así como monitoreo ambiental de áreas clasificadas. Le cedo la palabra a mi compañera. Muchísimas gracias por su asistencia. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por la presentación. En este webinar vamos a hablar acerca de los monitoreos ambientales en áreas clasificadas. Vamos a tener que revisar
¿Qué son las áreas clasificadas? Estas áreas son áreas limpias que van a contar con un control de partículas dentro del aire y dentro de estas áreas. También va a ser importante revisar el monitoreo ambiental que nos va a servir para la medición de las partículas viables. Vamos a revisar también las áreas clasificadas. Estas se van a dar en diferentes niveles de acuerdo con la ISO 14644 y la Guía de Buenas Prácticas de Fabricación de la Unión Europea. Vamos a hablar también acerca de las áreas de aplicación. Es importante mencionar que la ISO 14644 no es una norma farmacéutica. Como tal, es un estándar de clasificación de salas limpias, lo que nos va a permitir que cualquier industria que requiera hacer uso de este tipo de áreas lo pueda hacer. Les menciono algunos ejemplos de las áreas de aplicación que tenemos. Vamos a tener a la industria farmacéutica, a la industria alimentaria, la industria química, cosmética, biotecnológica. Este tipo de áreas también se utiliza en hospitales, oficinas, almacenes y áreas de acondicionamiento. Y bien, ahora que sabemos que este tipo de áreas tiene diferentes aplicaciones, va a ser importante revisar qué es un área clasificada. Como tal, va a ser una sala dentro de la cual se controla y clasifica la concentración de partículas en el aire. Está diseñada, construida y operada de manera que controle la introducción, generación y retención de partículas dentro de la sala. La clasificación se va a dar por la limpieza del aire y es un rango o un nivel que se otorga a este tipo de áreas limpias. Las áreas clasificadas se consideran como un entorno controlado. Dependiendo de la literatura, vamos a encontrar diferentes términos para sala limpia, sala blanca, área clasificada o sala gris. Va a ser importante revisar a qué se refiere este tipo de términos. Para el caso de sala limpia y sala blanca, son términos que se utilizan para cuartos limpios, que van a tener un control de las partículas que están en el aire, van a tener que cumplir con ciertos parámetros y también deben de tener un sistema de filtración del aire. Entonces, estos dos términos son equivalentes. Para el caso de las áreas clasificadas, bueno, son áreas que son salas blancas, pero que van a contar con este rango o este nivel. Para el caso de la sala gris, también va a ser un cuarto limpio, pero a diferencia de las salas blancas, este no va a cumplir con el sistema de filtración de aire o con alguno de los parámetros específicos para las áreas clasificadas. ¿Y a qué me refiero con los parámetros de estas áreas clasificadas? Bueno, vamos a tener que revisar diferentes términos. El primero de ellos va a ser el uso o actividad que se va a realizar dentro de este tipo de áreas. Por mencionarles algunos ejemplos, tenemos las operaciones asépticas, el pesado de materiales estériles, también las áreas clasificadas se utilizan como esclusas o como cuartos vestidores. También se puede utilizar para el empaquetamiento primario o para el acondicionamiento secundario. Vamos a tener que también se puede utilizar como almacenamiento de materiales o de productos. El siguiente punto está referido hacia la limpieza del aire que tiene este tipo de áreas. Vamos a tener una medición que son partículas totales, que se refiere como tal a objetos sólidos que se encuentran suspendidos en el aire. Estas partículas totales incluyen a las partículas viables y a las no viables. Este tipo de medición se va a determinar mediante un equipo que es un contador de partículas. Para el caso de las partículas viables, nos referimos a los microorganismos que están presentes dentro de un ambiente. Esta medición se va a realizar mediante un monitoreo ambiental y estos monitoreos ambientales se realizan mediante diferentes medios. Aquí les pongo solo una imagen, pero los vamos a revisar más a detalle. También vamos a tener el parámetro de flujo de aire, que este flujo de aire debe de ser controlado dentro de una sala. El flujo de aire se va a controlar mediante un diferencial de presión, que va a ser otro de los parámetros a considerar. La presión diferencial nos va a servir para mantener la calidad del aire en una sala limpia. La presión de una sala determinada debe de ser mayor
con respecto a los cuartos adyacentes que sean de menor clasificación, lo cual nos va a permitir garantizar que el aire no pase de áreas adyacentes, por así decirlo, más sucias, a una sala limpia de mayor calidad. También para lograr la diferencia de presión entre salas de diferentes clasificaciones, va a ser necesario utilizar esclusas de aire. Y una esclusa de aire es una habitación hermética que comunica las dos salas blancas. La esclusa de aire actúa como una zona eh, de amortiguación entre dos áreas independientes. Normalmente se mantiene una diferencia de presión de 15 pascales entre la habitación interior y la esclusa de aire, y también entre la esclusa de aire y el exterior. El siguiente parámetro a revisar van a ser los cambios de aire que se requieren. Esto se refiere al sistema de ventilación con el que debe de contar un área clasificada. Los cambios de aire van a estar dados, por ejemplo, para una zona limpia, un área limpia de farmacéutica, se requiere al menos un 20 cambios de aire por hora. Y para el caso de una oficina se requieren entre 2 y 3 cambios de aire por hora. Lo que van a hacer estos sistemas de ventilación es que van a arrastrar las partículas que lleguen a estar en estas salas limpias y las van a sacar hacia el exterior. Vamos a continuar con los parámetros de temperatura y de humedad. Estos parámetros se controlan mediante un sistema HVAC, que va a ser un sistema de filtración de aire acondicionado, de ventilación y de calefacción. Ese sistema lo que va a hacer es que va a controlar la temperatura. La temperatura dentro de un área clasificada debe de estar entre los 18 y 25 grados y la humedad relativa debe de estar entre un 30 a 65% de humedad relativa. Por último, también es necesario revisar el tipo de vestimenta que utilizan el personal dentro de este tipo de áreas clasificadas. La vestimenta debe de incluir el overoles, uso de gogles para protección de los ojos, el uso de guantes, zapatos especiales o zapatos exclusivos de ese tipo de áreas y cubre zapatos. También es importante mencionar que el personal que labora dentro de estas áreas debe de contar debe de manejar un sistema de vestido aséptico y debe de trabajar en las áreas limpiando de acuerdo a los parámetros establecidos. Entonces, el fin de todo esto es justamente controlar el nivel de contaminación que hay dentro de un área clasificada. Bueno, ahora que ya sabemos cuáles son los parámetros que aplican para este tipo de áreas, vamos a mencionar la normatividad para este tipo de áreas clasificadas. Tenemos a la norma oficial mexicana, la NOM 059, de buenas prácticas de fabricación de medicamentos. También vamos a tener la norma internacional ISO 14644 para salas limpias y entornos controlados. Vamos a tener también la guía de buenas prácticas de fabricación de medicamentos para uso humano y veterinario de la Unión Europea. También existe la Farmacopea de Estados Unidos, la USP 1116, para el control microbiológico y monitoreo de ambientes de procesamiento aséptico. También vamos a tener la Farmacopea mexicana, la FEUM, en el apartado de sistemas críticos y proceso aséptico. Nos vamos a enfocar como tal en dos de estas guías o normas para poder definir la clasificación de las áreas. Vamos a tener que para la guía de buenas prácticas de fabricación de la Unión Europea, esta guía va a definir sus niveles o los grados alfabéticamente. Existe el grado A, grado B, grado C y grado D, en donde el grado A va a ser un área limpia, un área más limpia, y el grado D va a ser un área menos limpia. Por otra parte, para la norma ISO 14644, vamos a tener este tipo de clasificación o estos niveles por numeración. Existe la ISO 5, ISO 6, ISO 7, ISO 8 e ISO 9. Y de igual forma, este tipo de clasificación va del área más limpia, que sería la ISO 5, al área menos limpia, que sería la ISO 9. Ahora que ya revisamos cómo es que se clasifican estas áreas, dependiendo, bueno, de la norma de dónde vienen, vamos a hacer énfasis en un pequeño resumen que se encuentra en el apéndice normativo de áreas de fabricación.
dentro de la norma oficial mexicana, la NOM 059. En este apéndice lo que nos mencionan son los parámetros con los que debe de cumplir cada una de las clasificaciones de las áreas. Por ejemplo, para la clasificación clase A o su equivalente, que es la ISO 5, tenemos que la frecuencia de monitoreo para partículas totales se debe de hacer continuo, al igual que las partículas viables. Esto quiere decir que se va a hacer durante todo el tiempo que dure el proceso. Este tipo de áreas debe de cumplir con una presión diferencial y flujo de aire unidireccional, además de que debe de tener el control de temperatura y de humedad. Para este caso no se requiere los cambios de aire por hora y este apéndice normativo menciona el tipo de vestimenta que debe de utilizar el personal que labora en estas áreas. Para este caso se utilizan overoles, gogles, guantes, cubrebocas, zapatos exclusivos del área y como pueden observar en las imágenes, el personal está completamente cubierto. Para la clasificación clase B, el monitoreo se debe de realizar, de partículas totales se debe de realizar cada 3 meses y para partículas viables de manera diaria o en cada turno de producción. Este tipo de áreas también debe de tener la presión diferencial, el flujo de aire unidireccional, los cambios de aire por hora, el control de humedad y de temperatura. Y la vestimenta que utiliza el personal es igual a la clasificación ISO 5. Para el siguiente nivel, que es la clase C o ISO 7, vamos a tener que la frecuencia de monitoreo para partículas totales va a ser de cada 6 o cada 3 meses. Para partículas viables se va a realizar semanalmente y debe de contar de igual forma con los parámetros de presión diferencial, flujo de aire, cambios de aire por hora, temperatura y humedad. Para este tipo de áreas, la vestimenta debe de ser de el uniforme limpio, deben de utilizar cofia para recoger el cabello, se debe de utilizar cubrebocas y también guantes. Para la siguiente clasificación, la clase D o ISO 8, la frecuencia de monitoreo para partículas totales va a ser de cada 6 meses y para partículas viables se hará mensualmente. De igual forma debe de contar con todos los parámetros de presión diferencial, de flujo de aire, cambios de aire por hora, de temperatura y de humedad. La vestimenta que utiliza el personal es igual a la clasificación ISO 7. Y finalmente vamos a tener que para la clase ISO 9, la frecuencia de monitoreo tanto para partículas totales y para partículas viables va a ser anualmente. En este tipo de áreas se requiere contar con presión diferencial y flujo de aire unidireccional, además del control de temperatura, pero no se solicita que los cambios de aire por hora ni el control de humedad. Como pueden observar, la vestimenta en este tipo de áreas solo se requiere que el personal utilice su uniforme limpio y que se cubra el cabello con alguna cofia. Y bueno, nos vamos a enfocar como tal en la medición de partículas viables y este va a estar definido o se va a realizar a través de un monitoreo ambiental. Y va a ser importante definir qué es un monitoreo ambiental. Bueno, como tal, el monitoreo es una herramienta para evaluar las condiciones microbiológicas de un ambiente. Esto a través de la recolección de muestras. El objetivo del monitoreo ambiental va a ser cuantificar el número de microorganismos presentes dentro de un área. Este control ambiental nos puede ayudar a detectar oportunamente una desviación de las condiciones microbiológicas y con esta detección nos va a permitir tomar acciones correctivas significativas y eficaces. También va a ser importante definir el por qué o con qué fin se lleve a cabo este tipo de procesos de monitoreo ambiental. El monitoreo nos va a proporcionar información para establecer que el ambiente se encuentra dentro de especificación. También nos va a ayudar a evaluar la eficacia de procesos de limpieza y de sanitización, además de que nos va a proporcionar información para determinar la frecuencia con que se deben de hacer los procesos de mantenimiento. También nos va a ayudar a poder conocer el bioburden de algún área. Este monitoreo se lleva a cabo mediante diferentes métodos y técnicas.
y mi compañera, la bióloga Araceli, nos va a hablar un poco más acerca de estos métodos y cuál es su importancia. De acuerdo, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, procedemos con el siguiente tema. Hola, buenas tardes. Bueno, para continuar con el tema, vamos a mencionar cuál es la importancia del monitoreo ambiental. Y bueno, dentro de la importancia del monitoreo ambiental tenemos que es la verificación de los programas de sanitización. Esta verificación nos va a permitir evaluar la eficacia de sanitizantes. ¿Cómo hacemos esto? Pues se hace un monitoreo previo a la sanitización y uno posterior. Y de esta manera podemos evaluar si la sanitización y el sanitizante empleado está realizando su acción correcta. Otro punto importante es evaluar el sanitizante, que sea el correcto, que realmente esté funcionando de manera óptima para eliminar la mayor cantidad de partículas viables. Y podemos evaluar también si la técnica y la periodicidad de la sanitización está siendo adecuada. Otro punto importante es el control microbiológico, el cual también nos va a permitir elaborar un bioburden, el cual nos va a permitir identificar cuáles son los microorganismos nativos en nuestra área de interés. Y de esta manera, al evaluar y registrar los microorganismos identificados con el paso del tiempo, podemos determinar cuáles son las fuentes de contaminación y evaluar el estado microbiológico del área o superficie de interés. Esto también puede realizarse antes o después de arrancar un producto o un análisis. También el monitoreo ambiental nos va a permitir clasificar o calificar las áreas, como ya nos había comentado la ingeniera Tania. De esta manera se realiza la cuenta o el número de UFCs por placa o por metro cúbico, y esto nos va a permitir evaluar en qué categoría se encuentra nuestra área de interés. Y de esta manera poder evaluar si cumplimos o no con la carga microbiológica que requiere nuestra área de fabricación, producción o empaque o demás áreas clasificadas. Y bueno, dentro de los tipos de monitoreo tenemos el monitoreo de aire, el cual se puede realizar de manera pasiva por sedimentación o de manera activa por un monitoreo centrífugo de aire. También podemos evaluar el monitoreo de superficies y esto puede hacerse por placas de contacto o por hisopos. Y el otro tipo de monitoreo es de líquidos. Cabe destacar que en todas las áreas clasificadas se puede aplicar cualquier tipo de monitoreo. No es que necesariamente tengamos que hacer todos los tipos de monitoreo, simplemente se tiene que evaluar la actividad o el uso que se le va a dar al área para de esta manera poder determinar cuál es el tipo de monitoreo más adecuado. El monitoreo de aire pasivo o por sedimentación consiste en la exposición de placas de agar durante un tiempo determinado. Esto va a determinarse de acuerdo a la fuerza de gravedad y las corrientes de aire, que nos va a permitir que las partículas que se encuentran suspendidas en el aire se puedan depositar en las placas expuestas. Entonces, este monitoreo consiste en colocar las placas en los puntos de muestreo. Abrimos las placas y las dejamos ahí un tiempo determinado. En el caso de la norma 059, nos indica que el tiempo debe estar entre 30 minutos y 4 horas. Y bueno, para seleccionar los puntos de muestreo es importante revisar nuestra área y poder determinar los puntos en donde se encuentran los flujos de aire o el aire acondicionado. Esto nos va a permitir evaluar si nuestros filtros de aire están realizando su función y entonces no nos genera una fuente de contaminación a nuestra área. Otro punto importante de muestreo son la apertura de puertas. Estas pueden ser de ingreso o de ingreso y esta nos va a permitir evaluar si la presión diferencial en el caso de áreas limpias está funcionando de manera adecuada, ya que no va a permitir el acceso a microorganismos. Entonces, los puntos de muestreo puede ser una antes de entrar y uno después
de que ingresas al área limpia. Otro punto de apertura de puertas son los equipos. En el caso de incubadoras, pues también al estar en constante apertura por los usuarios, pues podrían ser una fuente de contaminación. Entonces, al evaluar este monitoreo, pues permite garantizar que la apertura continua de los equipos no está siendo un factor de contaminación para nuestras placas o nuestros cultivos que nosotros mantengamos en los equipos. Otro punto de muestreo son los equipos o las máquinas, por ejemplo, en el caso de la clasificación ISO 5, que son campanas de flujo laminar, pues es importante monitorear si los flujos de estas campanas están siendo funcionales y entonces se evalúa si cumple o no con los criterios de clasificación. Entonces, por mencionar algunos equipos que se muestrean, son campanas de flujo laminar, incubadoras, algunas máquinas, sobre todo en la parte de fabricación, evaluar si durante el proceso de fabricación no se está generando contaminación. Y otros puntos de muestreo son las áreas de mayor afluencia de personal, ya que al estar en constante movimiento el personal, pues también podemos evaluar si el equipo de protección personal está siendo el adecuado para el área de producción que nosotros estamos evaluando y de esta manera tomar acciones. Algunos puntos críticos dentro de este monitoreo es el etiquetado correcto de las placas, ya que si se colocan muchas placas en una zona de interés, pues es importante etiquetarlas, ya que podemos de esta manera evaluar cuáles son las zonas en nuestra área de interés con son más propensas a contaminación. Este etiquetado pues puede ser muy básico, desde el nombre del tomador de la muestra, punto muestreado y la fecha del día del monitoreo. Otro punto crítico es la manipulación en apertura y cierre de placas, ya que la manipulación por parte del muestreador también podría ser un factor de contaminación, pero esto, pues, si se tiene el cuidado correcto al cerrar las placas, pues podemos evitar esta contaminación. La otra es una recomendación que al momento de cerrar las placas y antes de transportarlas, hay que cerrarlas con parafín para que no se abran durante el traslado, y un correcto empaquetado puede ser en numeración ascendente o descendente, y de esta manera también la lectura se facilita. Otro punto importante, y no solo para este tipo de monitoreo, para todos en general, donde se utilicen placas de agar, va a ser que la incubación se hace con la tapa hacia abajo para evitar la condensación y de esta manera sea una fuente de contaminación. Para el monitoreo de aire activo, también es conocido como centrífugo de aire o monitoreo dinámico, y este nos permite evaluar un volumen definido de aire, aproximadamente, o lo recomendable son 1000 litros, que esto equivale a 1 metro cúbico, y esto se realiza mediante un dispositivo que consiste en una turbina que va a aspirar el aire, permitiendo que las partículas que se encuentren suspendidas en el aire se impacten sobre la placa o tira de agar. Y bueno, estos son algunos ejemplos de los dispositivos que se utilizan, y algunos permiten monitorear una menor cantidad de aire, pero esto al final en el recuento microbiano se tiene que hacer esa eh, multiplicación dependiendo del volumen que se esté evaluando. Por ejemplo, si se evalúan 500 litros, entonces al final la cuenta se tendría que multiplicar por 2 para poder evaluar ese metro cúbico, ya que la norma 059 te da la especificación por metro cúbico. Entonces, al final se tendría que hacer el cálculo para poder evaluar esa cantidad. Dentro de los puntos de muestreo, para seleccionarlos, en este caso se va a delimitar el área a muestrar o el área de interés, y se recomienda hacer un muestreo del centro del área y de manera alternada, o ahí va a depender de cada programa de monitoreo, se pueden evaluar todas las esquinas. También un punto importante es el flujo de aire, de igual manera para ver si el aire acondicionado está funcionando de manera correcta. Y bueno, también este monitoreo nos va a permitir evaluar el proceso de sanitización, ya que a lo mejor las esquinas son las que generan mayor dificultad o podrían generar dificultad en el momento de sanitización, y entonces de esta manera se determina si se hace de manera correcta. Algunos puntos críticos en este tipo de monitoreo, pues es el uso de equipo de protección personal, como ya se había comentado,
pues en todos los tipos de monitoreo es necesario el uso de guantes. Y en este caso, la manipulación pues es más crítica, sobre todo si se hace con tiras de agar, ya que la tira de agar se coloca sobre este dispositivo, bueno, em, sobre esta aspa, ajá, es una aspa microbiológica y entonces aquí se coloca la tira de agar y esta se coloca en el dispositivo. Entonces, al ser de difícil manipulación, pues es importante tener ese cuidado para evitar tener contacto con el agar y de esta manera contaminarlo. De igual manera, es importante el etiquetado y el transporte. Y en este caso, como se utiliza este dispositivo en los diferentes puntos de muestreo, es importante la sanitización correcta de el cabezal del dispositivo, ya que si el dispositivo capta o captura algún microorganismo en un punto, en el punto 1 de muestreo, pues se podría arrastrar a los siguientes puntos de muestreo y de esta manera, pues se, se podría generar un falso positivo o una presencia no específica del punto de muestreo. El otro tipo de monitoreo es el de superficies y bueno, este consiste en un muestreo directo sobre el área de interés y este pues es un poco más específico sobre el punto que nosotros queremos muestrar. Pero de igual manera no podemos limitarnos a ese punto específico de interés. También podemos mostrar lo que son techos, paredes, pisos, que de esta manera nos permitan identificar posibles fuentes de contaminación. Eh, este muestreo de superficie se puede hacer con el uso de placas de contacto y esta es, pues, abres tu plaquita y la expones al área o a la zona de interés durante 3 segundos, se cierra y pues con eso se tendría la evaluación. El otro método es por el uso de hisopos y bueno, este consiste son hisopos en los cuales mediante la delimitación de un área pequeña del área de interés, vamos a hacer un barrido y posteriormente este hisopo se resguarda en un medio de transporte y de ahí se llevan a analizar al área de microbiología. Y bueno, para la selección de los puntos de muestreo, dependiendo igual de la clasificación que nosotros tengamos, por ejemplo, en una clasificación ISO 5 o ISO 6, en donde el área sea un área séptica, es necesario hacer un muestreo del equipo de protección personal. En este caso, pues tenemos los overoles, en donde de esta manera garantizamos que durante todo el trabajo, durante el análisis o durante todo el proceso, el equipo de protección personal no está siendo una fuente de contaminación. Otro equipo de protección personal que se puede evaluar es el muestreo de guantes en 5 dedos, en donde al analista que está realizando el análisis o el proceso va a hacer va a colocar sus dedos en la placa y de esta manera se va a evaluar si a lo mejor a la mitad del proceso sigue manteniendo estas condiciones asépticas y de esta manera garantizar que el trabajo que está realizando pues es el adecuado. Otra selección de puntos de muestreo son las áreas críticas, por ejemplo, en hospitales, en mesas donde se preparan los medicamentos, en donde se hace la preparación de las anestesias, que necesita garantizar este proceso aséptico, pues es importante evaluar ese tipo de puntos de muestreo. Y también podemos evaluar áreas continuas, como ya lo habíamos comentado, podemos evaluar techo, paredes, pisos. Algunos de los puntos críticos, pues es el etiquetado correcto de todas nuestras placas de contacto o los hisopos. La manipulación, en el caso de los hisopos, pues es importante no tocar las paredes del tubo. Tiene que entrar el hisopo directamente al medio de transporte. Y bueno, un cierre adecuado tanto de las placas como de los hisopos. El siguiente monitoreo es el monitoreo de líquidos y es una evaluación del nivel de concentración de organismos dañinos y esto puede ser en aguas, puede ser agua potable o aguas inyectables, también algunos medicamentos o algunas bebidas. Este consiste en tomar una muestra representativa de líquido y se va a hacer la determinación de UFCs por mililitro, pero de microorganismos mesofílicos aerobios. También, dependiendo del interés del cliente, podemos evaluar coliformes totales o coliformes fecales. Para los medios de cultivo usados en el monitoreo ambiental, vamos a tener dos principales medios.
Y bueno, estos medios lo que van a hacer es promover y sustentar el crecimiento y la diferenciación de los microorganismos, ya que estos van a proveer de nutrientes, fuentes de energía, factores promotores del crecimiento, minerales, metales, sales amortiguadoras y gelificantes, para que de esta manera podamos brindarle todo lo necesario a los microorganismos presentes para que puedan proliferar y de esta manera poder evaluarlos. Los principales medios de cultivo utilizados es el agar soya tripticaseína, que este nos va a permitir evaluar microorganismos mesofílicos aerobios y anaerobios. También nos va a permitir evaluar hongos y levaduras, y esto debido a que en la caseína y las peptonas de soya le van a proveer de aminoácidos. El cloruro de sodio va a permitir un equilibrio osmótico y las azúcares de la peptona les va a proporcionar una fuente de energía. Otro medio utilizado es el agar dextrosasaburot, y bueno, este nos va a permitir aislar de manera específica hongos filamentosos y levaduras. Esto debido a que la dextrosa le va a proveer fuente de energía, las peptonas fuentes de carbono y nitrógeno, y bueno, algunos de manera opcional vienen con adición de algún antibiótico, que puede ser cloranfenicol, para de esta manera garantizar que el aislamiento sea específico para hongos, ya que bueno, en algunos casos sí podrían crecer bacterias, pero podemos descartar este crecimiento bacteriano con la adición de algún antibiótico. Y bueno, una vez que nosotros hacemos la toma de muestra, es importante en algunos casos hacer la adición de un control, que es un testigo, que nos va a garantizar que los medios de cultivo que estamos empleando pues no tienen crecimiento sin la exposición. Y bueno, en los laboratorios ley pues se hace la recepción de las muestras, y aquí un punto importante es que de manera inmediata, en cuanto se reciben las muestras, se entregan al área de microbiología para poder ser analizadas. Y bueno, las placas de cultivo o las placas de contacto que nosotros utilizamos en el monitoreo ambiental, el paso que sigue es una incubación directa. En el caso de los hisopos, pues se hace la toma de muestra, como ya lo habíamos comentado, en medio de transporte. Y bueno, en el área de microbiología lo que sigue es una resuspensión de ese hisopo en una solución reguladora de fosfatos, donde se va a hacer la resuspensión de este hisopo para poder adquirir toda la carga microbiana presente en el hisopo. Y una vez que nosotros tenemos esta suspensión, lo que se hace es una diluciones seriadas 1 a 10, y por medio de vaciado en placa vamos a poder inocular esta suspensión. Ya que está sembradas en las placas, puede ser de agar soya o de agar dextrosasaburot, se va a proceder a la incubación. En el caso de los líquidos, principalmente en aguas, se hace la toma de muestra en bolsas estériles. De ahí se hace igual diluciones seriadas 1 a 10, y se hace el sembrado de las placas por vaciado en placa. Igualmente puede ser en placas de agar soya caseína o agar dextrosasaburot. Posteriormente se llevan a incubación. Y bueno, las condiciones de incubación, ya que tenemos todas nuestras placas, para la determinación de mesofílicos aerobios, se hace una incubación a 32,5 más menos 2,5 grados centígrados durante un tiempo de 48 más menos 2 horas. Para la determinación de hongos, se hace a una temperatura de 22,5 más menos 2,5 grados centígrados y un tiempo de 32 más menos 2 horas. Y bueno, para el recuento de unidades formadoras de colonias o UFCs, vamos a primero definir que las UFCs son el número mínimo de células separables sobre la superficie o dentro de un medio de agar semisólido. Esto lo que va a hacer es dar lugar al desarrollo de una colonia que al simple vista pareciera pues solo una, pero hablamos de decenas de millones de células. Y cada colonia que se forma en el agar, tenemos pues el entendido que se forma a partir de al menos un organismo. Y bueno, para la cuenta de estas unidades formadoras de colonia, lo que vamos a hacer es un marcaje, se recomienda hacer con un marcador para no repetir la cuenta, y de esta manera tener el número total de UFCs que se tienen por placa.
Para la especificación de la UFC por tipo de monitoreo y de clasificación, utilizando la NOM 059, tenemos este tipo de clasificaciones que va a depender del tipo de clase, el número de unidades formadoras de colonia por placas permitidas. En el caso de la clase A y la clase B, que es ISO 5, ahí sí se realiza o se puede evaluar un muestreo en guantes con un límite de -1 UFC por guante, o en el caso de la clase B, menos de 5 UFCs por guante. Para la clase ISO 7 o clase C, aquí, por ejemplo, para el monitoreo dinámico, se hace una especificación de -100 UFCs por metro cúbico, que era como mencionábamos, que es conforme está dada la especificación, es el número de UFCs permitidas por placa. Y bueno, en el caso de una ISO 9, pues este tipo de monitoreo pues no aplicaría, ya que ahí sobrepasa el límite de especificación. Una vez que nosotros tenemos nuestras placas con crecimiento, con nuestras UFCs ya contadas de manera total, algunos clientes, o dependiendo del interés, se hace la identificación de los microorganismos presentes. Y bueno, para poder identificarlos, tenemos que hacer un aislamiento de una colonia que nosotros querramos evaluar, y tenemos que hacer un cultivo puro. Esto va a ser descendiente de una sola colonia, tienen que ser colonias bien aisladas y tienen que ser desarrolladas a partir de una UFC. Entonces se selecciona la UFC de interés y de ahí se va a aislar. Para la identificación, primero tenemos que hacer una evaluación de la morfología macroscópica, es decir, de la morfología colonial, y posteriormente una evaluación microscópica. De ahí se aplicarían pruebas primarias a los criterios de Cowan y Steele, o directamente nos podemos ir a la identificación por pruebas bioquímicas en sistemas miniaturizados. Si nos vamos por las aplicaciones primarias de los criterios de Cowan y Steele, también podemos seguir con las pruebas secundarias y terciarias, y si no, nos iríamos por una identificación por pruebas bioquímicas. Otro tipo de identificación, en el caso de no ser microbiológica, se puede realizar por una identificación por biología molecular. Para la morfología macroscópica tenemos que hacer una evaluación de la morfología colonial, y esto va a estar dado por el tamaño, el color, la forma, cómo son los bordes, si tiene elevación, el aspecto, la luz transmitida o luz reflejada y el pigmento difusible. Esto nos va a permitir de alguna manera ir delimitando las características de nuestra colonia y de esta manera poder identificarla. Posteriormente se hace la evaluación de la morfología microscópica. Esto se hace mediante una tinción diferencial, donde nos va a permitir observar de mejor manera el morfotipo de nuestras bacterias y poder determinar si son bacilos, cocos, vibrios, espirilos, largos o cortos, y si tenemos alguna presencia o no de esporas. Y posteriormente siguen las pruebas bioquímicas convencionales, que pueden ser el método de Cowan y Steele, o pruebas en miniatura, como son los sistemas API y BITEC. El método de Cowan y Steele consiste en una serie de técnicas y de pruebas sencillas que van a determinar hasta a nivel de familia o hasta género el microorganismo que estamos evaluando. Este consiste principalmente en pruebas para determinar la forma, la presencia de esporas, la movilidad, si su crecimiento es aerobio o anaerobio, pruebas de catalasa, oxidasa, fermentación, oxidación de carbohidratos, si realizan hidrólisis de arginina o reducción de nitratos. De esta manera vamos a poder, como les comentaba, ir delimitando hasta llegar a nivel de género cuál es nuestro organismo evaluado. Para las pruebas en miniatura, estas nos van a permitir identificar nuestro microorganismo a nivel de género, especie, y podemos evaluar el porcentaje de confiabilidad sobre la especie obtenida. Un ejemplo, pues, es el sistema o las pruebas de API, los cuales consisten en un dispositivo de plástico en los cuales contiene los diferentes medios de cultivo deshidratados o diferentes sustratos y enzimas. Se hace la preparación de una suspensión
de una suspensión bacteriana o de hongos, y de esta manera, al exponerlo a cada uno de estos pocillos que tienen los diferentes medios, y de acuerdo al cambio de color, podemos determinar si son pruebas positivas o negativas. En los sistemas BITEC, pues este es un sistema automatizado de identificación bioquímica y se basa en la inoculación de una suspensión de microorganismos en unas tarjetas, los cuales tiene paneles de reacciones bioquímicas. Esto pues es un sistema ya más automatizado y de alguna manera nos permite identificar un mayor número de microorganismos al mismo tiempo. Una vez que nosotros tenemos identificados nuestros microorganismos que nosotros queremos evaluar, pues podemos hacer un registro de estos microorganismos aislados a partir del monitoreo ambiental. Y por eso nosotros recomendamos el uso del bioburden. El bioburden, pues, es la carga microbiológica que está presente en una superficie, aire, agua o productos. Y bueno, este bioburden nos va a permitir, a través del registro, identificar cuáles son los microorganismos nativos en nuestra área de interés, identificar cuáles son las posibles fuentes de contaminación dependiendo del microorganismo encontrado, el monitoreo de eficiencia de sanitizantes para ver si realmente están funcionando de manera adecuada o no, identificar las mejoras en la sanitización o en el sanitizante, identificación de meses con mayor presencia de contaminaciones. Esto va más relacionado si se hace análisis o producción. También podemos evaluar ahí si el proceso tuvo algo que ver en el cambio de microorganismos encontrados, si el personal está afectando al proceso, si los sanitizantes están haciendo su eficacia. Y un ejemplo de cómo realizar este registro, pues es mediante una tabla donde vamos a colocar la fecha del monitoreo, el sanitizante que estamos empleando, el punto de muestreo y el microorganismo identificado. Si nosotros a partir de esto hacemos una gráfica, si hacemos monitoreo a lo mejor cada mes o cada 3 meses, cada semana, nosotros podemos al finalizar hacer una gráfica y de esta manera poder determinar la mayor presencia de algún microorganismo o los meses, como les comentaba, de mayor presencia de contaminación. Y bueno, como ya les habíamos comentado, pues estos tipos de monitoreo no son, podrían ser complementarios, pero no necesariamente se tienen que hacer todos los tipos de monitoreo en las áreas. Esto va a depender del uso del área y de si requiere un proceso más aséptico o menos aséptico. También podemos hacer la identificación de, más bien la evaluación de sanitizantes, como ya les había comentado, haciendo un monitoreo previo y uno posterior a la sanitización. Y bueno, es aplicable a todo tipo de áreas dentro de la fabricación. Puede ser áreas de producción, de empaque, de acondicionamiento. Y bueno, de esta manera damos por concluido el monitoreo. Espero que les sirva, se les sea de ayuda. Y bueno, cualquier tipo de pregunta o asesoría, pues estamos para brindarles la ayuda. De acuerdo, pues muchísimas gracias, chicas. Les agradecemos a las dos y vemos que tenemos en el chat este, bastantes dudas y si me hacen favor de estar las ponentes para que le demos lectura a las mismas. Tenemos como primera pregunta, duda, es de David Tlalpa, que nos comenta, ¿los cambios de aire por hora se tienen que realizar con alguna frecuencia? Sí, bueno, este es un sistema que ya está establecido. Los cambios de aire ya dentro de nuestro sistema, por ejemplo, del HVAC o del sistema de ventilación que tengamos, se puede programar dependiendo del tipo de área que se tenga. Se puede programar, como les comentaba, el mínimo para una industria farmacéutica, para una sala limpia, es de al menos 20 cambios de aire por hora, pero hay lugares en donde pues este nivel es más alto, de 30, 40, 50, o si no se requiere un nivel tan alto, pues puede ser, pero digamos que esto ya es un sistema automatizado, entonces pues sí, se puede ir variando dependiendo de lo que se requiere.
Perfecto, esperemos haberle dado respuesta y seguimos con la siguiente duda de Dulce, que ella nos comenta, ¿qué tipo de monitoreo es el más viable para áreas productivas estériles? Es decir, el más rápido y eficaz. Bueno, para áreas estériles se recomienda hacer al menos dos tipos de monitoreo, que puede ser el monitoreo de aire, ya sea que se elija por un monitoreo pasivo de sedimentación o activo, centrífugo de aire, y también un monitoreo de superficies. Sobre todo para áreas críticas es importante evaluar si el personal y el área que está rodeando al proceso está cumpliendo con la especificación para que no interfiera durante el análisis. Perfecto, muchísimas gracias. También tenemos la participación de José N. Aguilar, que comenta, de acuerdo a su experiencia, si se emplea el método de monitoreo pasivo, ¿qué medios de cultivo deben emplearse en las placas para tener un mayor espectro de microorganismos a detectar y que el monitoreo no nos arroje un falso negativo? Ok, pues podrías usar los dos tipos de medio que mencionamos en la presentación. Si se hacen de manera complementaria, podrías poner en el mismo punto de muestreo una placa de agar soya tepicaceína para todos los mesofílicos y al mismo tiempo una placa de agar dextrosa sabora. Estas se incuban al mismo tiempo y entonces de manera complementaria podríamos obtener un resultado más completo sobre los microorganismos presentes en el área de interés. De acuerdo, muchas gracias. También nos menciona José Aguilar que si los monitoreos que ustedes mencionan permiten detectar partículas viables, es decir, bacterias, hongos, con respecto a virus, ¿cómo sería su monitoreo o qué sistema recomendaría? Para la evaluación de virus, Por ejemplo, hemos tenido algunos casos en donde sí se requiere muestrear el ambiente a nivel de si quedan algunos residuos de virus y lo que se ha hecho es hacer por hisopos un monitoreo de superficies. Entonces lo que se evalúa es justamente la carga viral que queda en estos medios de transporte. Se ha hecho por hisopos por superficie, pero este tipo de análisis ya no es microbiológico, sino que ya se pasa a la parte de detección molecular y es ahí en donde pues nos ayudan a detectar justamente este tipo de, de virus. Ah, me parece que tienes apagado el micrófono. Muchísimas gracias. Es Sí, que vamos a dar nada más lectura a otras dos preguntas, las demás las vamos a tener por el tiempo, más que nada, eh, y las siguientes se las voy a hacer llegar a ustedes, chicas, para ver si nos hacen favor de resolverlas. Tenemos sí, la claro. pregunta de Miguel Ángel Flores Loyo. Él comenta, ¿cuánto tiempo puede abarcar el monitoreo de aire dentro de una campana de flujo laminar? Como ejemplo, son las de sedimentación que se validan por un mínimo de 30 a 4 horas máximo. ok, para campanas de flujo laminar en general para equipos, con que cumplas el tiempo mínimo que son 30 minutos, ese tiempo es suficiente para poder adquirir o capturar la carga microbiana dentro del equipo. No es necesario las 4 horas, con 30 minutos es suficiente. Perfecto. Y también tenemos la pregunta vía Facebook de Miguel Valdés, donde comenta, ¿pueden cuantificar probióticos? Sí se puede realizar, pero en este caso requerimos medios más específicos para poder eh, brindarle los nutrientes necesarios para que crezcan este tipo de microorganismos. Perfecto. Sí, esta Bueno, evaluación. pues, bueno, pues por cuestiones de tiempo, creo que ya ahorita tenemos bastantes preguntas. Muchísimas gracias por su participación. Y cedo la palabra, perdón, les vamos a pasar nuestros datos de contacto.
justamente para si tenemos algún tipo de duda en específico que no hayamos podido colocar, y algún tipo de asistencia o asesoría para algún tipo de cotización de este tipo de servicios. Estamos a la orden para cualquier cuestión que ustedes requieran. ¿De acuerdo? Y de igual manera, les queremos agradecer a todos